Florecilla de San Francisco. Pasaje de cómo el santo fray Bernardo de Asís fue enviado por San Francisco a Bolonia. Al comienzo de la comunidad fundada por San Francisco, sus compañeros eran elegidos por él y enviados a lugares lejanos a que ganaran almas para Dios. En lo referente a sus vestiduras, eran austeras, al igual que sus vidas. Y más deseaban sufrir vergüenzas y oprobios, por amor a Cristo, que obtener honores, reverencias o alabanzas mundanas. De manera que se alegraban de las injurias y se entristecían con las honras. Y así andaban por el mundo, como peregrinos y forasteros, no llevando consigo más que a Dios y a Cristo en sus corazones. Sucedió en cierta ocasión que San Francisco decidió enviar a Fray Bernardo a la ciudad de Bolonia, para que allí, según la gracia que había recibido de Dios, hiciera florecer nuevas almas y buenas obras. Fray Bernardo, obediente, se santiguó y emprendió el viaje. Al llegar a Bolonia, su aspecto llamó la atención de todos, pues vestía un hábito áspero, remendado y sucio. Los niños comenzaron a burlarse de él. Algunos lo señalaban, otros le gritaban palabras ofensivas, tratándolo como si fuera un loco. Bernardo no se ofendía. Sonreía y llevaba aquello con mucha paciencia y alegría. Incluso, a veces se sentaba a propósito en medio de la plaza, para ser objeto de burlas, buscando en la humillación la libertad interior. A su alrededor se reunía la gente, unos le tiraban de la capucha, otros lo empujaban o le arrojaban polvos y piedras. Fray Bernardo lo recibía todo sin alterarse, con rostro alegre y sin cambiar de postura ni resguardarse de nada. Y durante muchos días, tornaba al mismo lugar para sufrir semejantes injurias. Entre los que lo observaban estaba un sabio jurista, un hombre de leyes acostumbrado al razonamiento y al orden. Al ver tanta calma frente a tanta burla, dijo para sí: verdaderamente, este hombre ha de ser un santo, pues ningún corazón humano podría sufrir tanto ultraje sin perder la paz. Movido por la curiosidad, se acercó y le preguntó: decidme, buen hombre, ¿quién sois, y qué os ha traído hasta Bolonia? Fray Bernardo no respondió con palabras. Metió la mano en su túnica y sacó un pequeño pergamino. La regla que San Francisco había escrito para sus hermanos, y se la entregó al jurista en silencio para que la leyera. El hombre la leyó despacio, y a medida que avanzaba, su rostro cambió. Aquel texto hablaba de una vida sin posesiones, sin poder, sin vanidad. De un ideal de fraternidad y sencillez casi inconcebibles. Al terminar, miró a sus compañeros con asombro y dijo: verdaderamente, este es el camino más alto que he conocido. Quienes viven de esta manera, son hombres santos. Y grande es el pecado de quien los ofende, porque son dignos de respeto, no de desprecio. Son verdaderos amigos de Dios. Volviéndose hacia Fray Bernardo, añadió: si deseas una casa, o fundar un convento donde puedas servir a Dios como es debido, por la salud de mi alma, de buen grado te la concedo. Bernardo lo miró con calma y respondió: veo, señor, que esas palabras le han sido inspiradas desde lo alto. Acepto su ofrecimiento con bastante gratitud. El jurista, conmovido, llevó a Fray Bernardo a su casa, y dándole posesión de aquel lugar, la arregló y compuso con sus propios recursos. Desde ese momento, se convirtió en protector y amigo de Bernardo y de sus compañeros. Con el tiempo, Fray Bernardo comenzó a ser muy honrado entre las gentes del pueblo. En tal grado, que teníase por dichoso quien lograba tocarle o verle. Pero Bernardo, fiel al espíritu de humildad que había aprendido de San Francisco, y temiendo que los honores del mundo le impidiesen la paz o la salud de su alma, se fue cierto día de la ciudad. Y volviendo a donde estaba San Francisco le habló de esta manera: Padre, ya tenemos un lugar junto a la ciudad de Bolonia. Envía frailes que lo mantengan y habiten, puesto que yo no hago ningún bien con los honores que recibo, y porque temo que allí, antes de ganar, pierda. San Francisco lo escuchó con ternura. Comprendió que a través de Bernardo se había abierto un nuevo camino para los hermanos, y dio gracias por ello. Luego envió a otros frailes a Bolonia y a Lombardía, donde comenzaron a fundar nuevos lugares de servicio y fraternidad.
Bernardo había comprendido que incluso las alabanzas pueden ser una trampa para el alma. ¿Será que a veces el reconocimiento del mundo nos aleja de lo esencial? ¿Cuántas veces creemos ganar, cuando en realidad perdemos lo más valioso? ¿Alguna vez sentiste que el éxito te alejaba de tu paz? ¿A ti qué te parece? Coméntanos al respecto, quizás tu respuesta sea la que otra persona está esperando. Apoya este mensaje con un like, suscríbete y comparte este corto con quien necesite recordarlo.